Buenas noches. Vamos a leer un pasaje en la carta de Pablo a los Colosenses. Capítulo 2 de Colosenses. La iglesia de Colosas estaba pasando por un momento de ataques espirituales de distintos falsos maestros. A partir de lo que va a escribir aquí el apóstol Pablo, podemos inferir cuáles eran esas creencias, cuáles eran las enseñanzas de estos falsos maestros. Hay 4 sectas que estaban en el primer siglo, de alguna manera trascienden y llegan hasta nuestros días. Muchas gracias. Yo simplemente las voy a mencionar, pero me voy a enfocar en la primera que va a refutar el apóstol Pablo. Eran las falsas filosofías, era el legalismo, era el misticismo y la enseñanza de los esenios. A partir del versículo 8 hasta el 23, él va a refutar estas 4 falsas enseñanzas. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Lo leemos de vuelta. Versículo 8, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La primera palabra que quiero que miremos es mirad. La idea original en griego es velar sin cesar. Es blepó la palabra. Para cualquier pastor, anciano, líder de un rebaño, es de suma importancia. Es algo que le quita el sueño, que sus ovejas espirituales sean engañadas. Por eso él le pide a su rebaño que estén velando, que estén alertas, porque hay lobos rapaces que quieren engañarlos. Entonces esto le quita el sueño al apóstol Pablo, porque él sabía que había lobos rapaces tratando de engañar a los creyentes en la iglesia de Colosas. Mirad que nadie os, ¿qué dice? Engañe, otra palabra. Sulagogeo es en griego. Es una palabra compuesta. Tiene que ver con llevar y gogeo tiene que ver con
cautividad. La traducción, en otras palabras, de esta palabra es secuestro, es botín de guerra, ¿sí? Si ustedes no están velando, van a ser engañados, van a ser llevados, secuestrados como botín de guerra. Ustedes ya fueron liberados, ustedes ya escucharon el mensaje. No estén disponibles o en ignorancia para que sean llevados cautivos nuevamente. Que nadie os engañe. Estaban en riesgo de ser llevados cautivos. La siguiente palabra: mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Filosofías. Otra palabra compuesta, fileo y sofía, amor por la verdad, amor por la sabiduría. ¿Está mal amar la verdad, buscar la verdad? No, no está mal. El apóstol Pablo no está en contra de amar la verdad, de buscar la verdad. De alguna manera todos somos filósofos porque a todos nos interesa la verdad. A todos nos interesa conocer y tener sabiduría, o por lo menos a la mayoría. Con el tema de la filosofía, el apóstol Pablo menciona esta palabra y es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento: filosofía, amor por la sabiduría. No hay ningún problema con amar la verdad. Todos los que en algún momento estudiaron filosofía o algunos filósofos coinciden conmigo en que la mayoría de los filósofos son ateos. Y los que no son ateos son teístas, panteístas. Por lo tanto, creen en un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Así que tienen un Dios equivocado. Si yo quiero buscar la verdad, pero si de entrada, por más sincero que yo sea, yo saco del lado a Dios, lo saco de la escena a Dios, ya empecé mal la búsqueda. Y cuando estudias las biografías de distintos filósofos, te vas a dar cuenta que vivieron vidas de oscuridad, de desesperación. Pensaba en David Hume, en Nietzsche, en Jean-Paul Sartre, personas que ostentaban gran sabiduría, pero terminaron frustrados, terminaron en una búsqueda desesperada, oscura, vacía, frustrados totalmente. Nunca pudieron vivir de acuerdo a sus propias filosofías que ellos proponían. Nietzsche, ustedes seguramente escucharon una frase muy conocida de él. Él fue el padre de esta frase: Dios está muerto. Y Nietzsche, para seguir con su filosofía, tenía una forma de escape: o era el suicidio o era la locura. En un momento exclamó: miserable de mí, sálvame, locura. Y se le concedió lo que pidió, porque los últimos 11 años de su vida vivió en la locura total, demente, 100%. Dios está muerto. Salieron canciones, películas. Después hicieron la versión opuesta: Dios no está muerto. No sé si alguno vio esa película. Dios no está muerto. Está muy buena esa película, la recomiendo. Lo cierto es que la búsqueda de la verdad sin Dios es empezar mal, es terminar mal en el peor de las oscuridades y de la desesperación. Colosas tenía sus propios filósofos también. Y a ellos, como a los griegos, les gustaba todo lo que tenga que ver con la sabiduría. A los judíos les gustaban ver señales, pero la debilidad de los griegos y de los colosenses
provincias de Asia también. La debilidad era los nuevos conocimientos, los nuevos saberes. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegan, piensan que es un gran filósofo. Bueno, vamos a escuchar lo que dice este hombre. Suena interesante, hasta que él les habló de la resurrección. Hasta ahí lo escucharon. No les interesó eso. Así que ellos tenían debilidad por la sabiduría. Tenían sus propios filósofos. Algunos promovían lo que se llama gnosticismo. Esta es una creencia común a estas 4 sectas que les mencioné, los filósofos, los esenios, los místicos y los legalistas. Tenían algo en común, que era el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Es aquella creencia de que para llegar al conocimiento o a la verdad última o más importante, había que superar la enseñanza o la doctrina cristiana. Y esta sabiduría era alcanzada solamente por algunos iniciados especiales que podían llegar a ese nivel de conocimiento, lo cual no era para todos, solamente para algunos iluminados. Y el apóstol Pablo va a rebatir eso cuando les dice que en Cristo están revelados todos los misterios de la verdad. No necesitan un conocimiento extra, ¿sí? Filosofía, buscar la verdad. Una cosa es iniciar la búsqueda de la verdad con una mente humanista, y otra cosa es iniciar la búsqueda de la verdad con una mente convertida, nacida de nuevo. Cuando yo busco la verdad con una mente convertida, renovada, llena del Espíritu Santo, entonces yo soy consciente de que la última palabra no la tiene mi razonamiento, sino que la tiene la palabra de Dios. ¿Sí? Pero no está mal la búsqueda de la verdad, si es sincera, si es con Dios, si ponemos en el primer escalón a Dios, si no, terminamos mal, muy mal. Había un filósofo en la época contemporánea de Jeremías. Había filósofos, digamos, considerado el primer filósofo en el sentido académico, porque como ya les dije, todos en alguna manera somos filósofos. Buscamos la realidad última, buscamos explicaciones, buscamos la verdad. Pero en el sentido académico, el primer filósofo fue Tales, en el sentido académico, ¿sí? Y nunca llegaron a la verdad completa, total, porque siempre se fueron retroalimentando. Un filósofo venía y tomaba las enseñanzas del filósofo que le precedió. Por lo tanto, siempre estaban con nuevas teorías acerca del mundo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, ¿sí? Entonces iban teniendo distintas teorías. Lo mismo sucede con otra de las ciencias sociales, que es la psicología. Está llena de teorías, pero nunca pueden llegar a una verdad absoluta. Por eso difieren mucho en los diagnósticos y en las medicaciones que indican a los pacientes. Filosofías. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Y qué más dice? ¿Por dónde venía el engaño? Por esas filosofías que eran ateas, contrarias a Dios. Dice, huecas sutilezas. 2 palabras, kenes apates, huecas sutilezas. Sutileza es acá un engaño, un ardid, un fraude. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, estos maestros que vienen a ustedes, que tienen un marco de sabiduría, de ciencia, en realidad es un engaño, es un fraude. No escuchen
ese tipo de enseñanzas. Los quieren llevar cautivos. Fíjense lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Gálatas 4, versículo 3. Está acá. ¿Alguien se anima a leerlo bien fuerte? Gálatas 4, 3. Niños, ya vamos a explicar esa palabra rudimento que muchas veces la escuchamos, ¿sí? No vuelvan otra vez a la niñez. No crean que porque estos personajes usan palabras que parecen científicas. Cuando pensaba en científicas, hay mucho de la teoría de la evolución, que más que una teoría científica, en realidad es una religión. En el mismo sentido, el yoga, que parece algo inofensivo, algo para la salud. Yo sé que hay muchos creyentes que practican el yoga. Yo conozco muchos. Parece algo inocente, inofensivo. A veces se habla del yoga con palabras que son como científicas, le quieren dar un marco de salud, de bienestar físico, pero también forma parte de una religión budista y tiene que ver con la nueva era. En la evolución, por más que se usen términos científicos, es más una creencia atea, es puro adoctrinamiento ateo. Y en la escuela lo presentan como si fuera una ley, la evolución. Y es una teoría. Todavía no fue confirmada, ni verificada, ni nada. No es una ley, por lo tanto no deberían enseñar a nuestros hijos como si eso fuera una ley, porque es una teoría. Yo me resisto, me rebelo a eso. A mis profesores les decía, no me impongas la evolución como una ley, porque es una teoría. Por más marco científico y palabras que tienen fama de sabiduría, no significa que sean la verdad. La Organización Mundial de la Salud, que está compuesta por médicos, científicos, hombres de ciencia. Antes de los 90 decían que la homosexualidad era una enfermedad. Claro, en la época de la Edad Media eran demonios. Después dijeron, es una enfermedad. Si yo hubiera vivido en esa época y hubiera creído como si fuera palabra revelada lo que los supuestos científicos dicen, yo hubiera creído que, bueno, es una enfermedad, pobrecito. Si hubiera vivido en la Edad Media, hubiera dicho, bueno, está endemoniado. Terminaban en la hoguera. Después de los 90, pasó a ser una opción de vida. En la época de Colón se creía que el mundo era plano y que estaba sostenido por 4 animales, elefantes gigantes. Era lo que se creía. Claro, si hubieran leído uno de los libros más antiguos de la Biblia, que es el libro de Job, se hubieran dado cuenta que la tierra cuelga sobre nada. Ya lo había dicho el Señor en su palabra, si Él es el creador, Él sabe. Se hubieran terminado muchas dudas. La Biblia
no es un libro científico, pero cuando habla de ciencia es veraz. Volvamos al texto. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, engaños, por más marco científico que tengan. No estoy en contra de la ciencia, la verdadera ciencia. Yo admiro a los médicos, por ejemplo. Se quemaron los ojos estudiando. Y creo en la honestidad de los médicos y en la sabiduría de los médicos, y creo en la ciencia médica. Pero la psicología es otra cosa. La psicología es una de las ciencias sociales que antes del Renacimiento no existía y fue creada juntamente con otras ciencias sociales, como por ejemplo la sociología. ¿Cuáles son las pruebas que se debe someter a una ciencia, por así decirlo, a una disciplina, para ser considerada ciencia? ¿Por qué esto es ciencia y esto no es ciencia? ¿Cuáles son las evidencias, las pruebas que debe soportar una disciplina para ser considerada verdaderamente una ciencia? Tiene que ver con la experimentación, con la observación. Y esos dos recursos son imposibles en la sociología y en la psicología, por ejemplo. Cosas que no se pueden reproducir en un laboratorio. El científico observa un fenómeno y lo traslada a un laboratorio donde lo somete a distintas pruebas, todo tipo de pruebas. El sociólogo no puede hacer eso, por más que observe. No puede trasladar para experimentar en su laboratorio. El psicólogo tampoco lo puede hacer. Puede observar, pero la observación siempre es subjetiva, porque nosotros podemos ser creyentes, estar en la misma iglesia, y sin embargo, cuando miramos un fenómeno, seguramente vamos a tener distintas visiones, por más que estemos viendo lo mismo, porque nuestra observación es 100% subjetiva. Lo mismo pasa con la observación de un psicólogo. Puede observar a un niño en un aula, pero siempre está limitada esa observación, porque no lo puede trasladar a su laboratorio, a su consultorio. Porque por más que lleve al nene a su consultorio, no puede reproducir las mismas situaciones que se dan en el aula. No puede meter 30 chicos más. Y si ese día la maestra estuvo enojada, y si ese día estaban todos tranquilos, hay miles de variaciones que no las puede reproducir en el consultorio. El sociólogo lo mismo, puede ver un evento en la Plaza de Mayo, puede ver un acampe, pero él no puede llevar 1 millón de personas que hay en la Plaza de Mayo a su estudio, a su consultorio, para analizar el fenómeno. Por eso están limitados. Así que tiene que ver con la observación, con la reproducción y con la experimentación, la verdadera ciencia. Bien. Mirad que nadie os engañe, que nadie los lleve cautivos, no sean botín de guerra, a través de la falsa filosofía que pretenden tener ciertos iluminados, que nadie los engañe a través de las filosofías
y las huecas sutilezas, los fraudes. ¿Qué más dice? Según las tradiciones. Acá está una de las fuentes para engañar. Fuentes que utilizaban los filósofos, los lobos rapaces, las tradiciones. ¿Está mal una tradición? No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué es una tradición? Es algo que se transmite de una persona a otra, de una generación a otra. Hay cosas buenas, generalmente son cosas malas, tradiciones. Acompáñenme al libro de Marcos. Marcos, capítulo 7. Vamos a ver algo acerca de las tradiciones. Marcos capítulo 7. Leyendo estos pasajes, hay más, me di cuenta que el Señor Jesús tuvo muchos problemas con las paradosis, las tradiciones, con estas cosas que se transmitían de generación en generación. Él atacó esas tradiciones, esas paradosis. Versículo 1, Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición de los ancianos, a la paradosis de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, cosas, ocurrencias de ellos, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas. Una cosa es querer saber y otra cosa es querer enseñarle a Jesús, el maestro de los maestros. Y Él conoce esos corazones. Por eso Él responde de esta manera. Hipócritas. Tiene relación con la paradosis también. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Están poniendo al mismo nivel la tradición, la paradosis, que la palabra de Dios. Mandamientos de hombres, al mismo nivel que la palabra revelada, la Escritura. Leemos de vuelta, 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 8, escuchen bien. Porque dejando el mandamiento de Dios, dejando la palabra revelada, la que no tiene error, dejando
La verdad absoluta. Esto no es filosofía barata de hombres. Esto es la palabra de Dios. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Están poniendo arriba la tradición y abajo la palabra de Dios. Dejando el mandamiento de Dios, lo dejaron. Dejar la palabra de Dios es apostasía. Es no exposición bíblica. De esto va a hablar el apóstol cuando le habla corrigiendo a los legalistas, los que se aferran a distintas actividades y fiestas. Él va a hablar de luna nueva. ¿Vamos a leerlo? Volvemos al texto de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Acá está corrigiendo el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es aferrarme a costumbres y prácticas humanas. Y con eso pienso que ya estoy cumpliendo y soy espiritual. El legalista, mientras cumpla las normas de los hombres, puede estar años sin leer la Biblia, porque él confía en que está cumpliendo las normas. Está todo bien si cumple las normas. No importa si no tengo una relación con Dios. Yo estoy dentro de las normas, estoy cumpliendo. Eso es legalismo. Que nadie os juzgue en comida o en bebida. Ah, no, yo no como eso. Yo no tomo esto. En cuanto a días de fiesta, la fiesta más importante, la Pascua, los panes sin levadura, el Pentecostés, días de fiesta. Luna nueva, ¿qué era la luna nueva? Era la primera luna del mes, fiestas. Cumplían con todo el ceremonial, pero eran legalistas, no tenían ninguna relación con Dios. Días de reposo, yo cumplo con el día de reposo. Bien, te felicito. ¿Y tu relación con Dios? Podemos estar en el legalismo también, podemos caer en eso. Los colosenses estaban siendo engañados con los legalistas. Pensaban que si seguían ciertas normas ya está. Bueno, él va a corregir todo eso. Poner la paradosis por encima de la palabra de Dios. Ellos estaban cayendo en eso. Mandamientos de hombres. Vamos a otro pasaje. Primera Pedro 1:18. Primera Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Paradosis también. Recibimos de mamá y de papá y de nuestros abuelitos nuestra vana manera de vivir. ¿Nos enseñaron cosas buenas? Sí. Pero una cosa son las cosas buenas y otra cosa son las cosas que Dios quiere para nosotros en su palabra. Siempre doy el ejemplo de que las madres piensan que tienen un corazón maternal porque son mamás, son mujeres, pero en realidad no saben amar a sus hijos ni a sus maridos como Dios quiere. Por eso lo tienen que aprender de las ancianas. Es lo que Pablo le está enseñando a Tito y a Timoteo, que las ancianas les enseñen a las mujeres más jóvenes a amar y a cuidar a sus esposos y a sus hijos. Porque según la cultura de este mundo sí lo hacen, pero no según la cultura de la palabra de Dios. Y hay un abismo de diferencia, paradosis, tradiciones.
tradiciones. Necesitamos ser bíblicos en todos los aspectos de la vida. Nos enseñaron lo que pudieron, lo que aprendieron, lo que sabían, pero no alcanza. Necesitamos ser bíblicos. Necesitamos que las ancianas le enseñen a las mujeres más jóvenes a amar, a cuidar sus hogares, a amar a sus esposos, a educar bíblicamente a sus hijos. Y eso no lo van a aprender del gobierno, del Papa, ni del gobierno de turno, lo van a aprender en la iglesia, con la enseñanza bíblica. Está muy bien que tomemos ciertos temas, por ejemplo el matrimonio, buenísimo, pero no deberían ser reuniones especiales. Deberían ser reuniones ordinarias, comunes. Tenemos que naturalizar eso. Debe ser tocado siempre ese tema. Siempre. No es algo especial, no es que ya dimos una reunión, una charla, listo, ya abarcamos el tema. No alcanza. Volvemos al texto, eje, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Estén velando, no se descuiden, sin cesar, no duerman, para que nadie los lleve cautivos como un botín de guerra. Por medio de falsas filosofías, de maestros alumbrados o iluminados, y por medio de huecas sutilezas, según la paradosis o tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Estoicheia es la palabra rudimentos. Etimológicamente es las letras del abecedario. Un rudimento, acá, letras del abecedario. Pero en el contexto de lo que estamos leyendo es algo que es elemental, es básico. Rudimentos. Ustedes ya fueron iluminados, fueron salvos. Ustedes fueron libres. Fueron sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Ya son libres. No vuelvan otra vez a los primeros rudimentos. No vuelvan otra vez a lo básico, lo elemental. Estos falsos maestros que vienen a ustedes, que antes a ustedes les gustaba y los cautivaban, son falsos maestros. Pretenden tener una sabiduría superior. Pero si ustedes acceden a esas enseñanzas, en vez de crecer, van a ir para atrás. Ustedes ya llegaron como a un doctorado. Pero si se vuelven a aferrar a esas enseñanzas, es como si vuelven otra vez al jardín de infantes, a los primeros rudimentos. No se dejen seducir, por más que tenga un marco de ciencia, de sabiduría. Y hay veces que dentro del ambiente evangélico parece que si es un psicólogo o es un doctor, parece que pesa más. Parece que es más espiritual o tiene más conocimiento. El conocimiento o el don no tiene nada que ver con la ciencia. Es otra cosa. Pablo era un hombre muy preparado, de los más preparados que yo encuentro en la Biblia, aparte de Moisés o Daniel. Él sabía de poesía, de literatura, de filosofía, de historia, de política. Generalmente los rabinos son así. Es impresionante la preparación que tiene un rabino aún hoy. Admiro muchísimo a los rabinos. Me impresionan. A los 4 años son retirados de su familia, cuando son consagrados al rabinato. A los 12 años saben de memoria el Pentateuco.
Y los que saben de política, de historia, de música. Es impresionante, hermanos. Sin embargo, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes ya fueron libres. No vuelvan para atrás. Vivan en la libertad. Me encantó el último, todos los signos, pero el último fue como si lo hubiera elegido yo, Lucas. ¿Lo podés poner, el último himno, por favor? No, me acuerdo el número. 4:15. Es un paralelo de lo que venimos compartiendo acá esta noche con las Escrituras. No vuelvan para atrás, sean libres, sigan viviendo en esa libertad. Es lo que leímos recién en Gálatas. Sigan en esa libertad con que Cristo los hizo libres. Y no vuelvan otra vez al yugo de la esclavitud a través de los viejos rudimentos. No vuelvan otra vez a deletrear. Ya alcanzaron la maestría, un doctorado. No vuelvan para atrás. No se dejen engañar. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En los primeros versículos del capítulo 2, del 1 al 7, Pablo va a hacer énfasis en la deidad de Cristo y en la suficiencia de Cristo. Por más sabiduría que pretendan tener ciertos iluminados, Cristo es Dios. Claro, esta enseñanza de los gnósticos también decía que Cristo no era Dios, que Jesús era simplemente una manifestación de la deidad. Entonces lo ponen al mismo nivel que a Buda, que a Mahoma, que a Krishna. Si Jesús no era Dios, entonces nosotros todavía estamos en delitos y pecados. Ustedes tienen una manifestación de Dios. Para llegar a cierto nivel tienen que llegar a adquirir más conocimientos, a hacer ciertas cosas. Ustedes en Cristo ya fueron libres, dice el apóstol. Suficiencia, es Cristo solamente. Ustedes, los falsos maestros les decían, ustedes tienen una partecita nomás, una pequeña manifestación. Y Pablo va a refutar eso. Versículo 9. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y por qué dice eso el apóstol? Porque en aquella época y hoy también, dentro de la nueva era, se cree que lo espiritual es lo bueno y la materia es mala. ¿Sí? Lo espiritual es bueno, la materia es mala. Por lo tanto, la deidad no pudo morar en el cuerpo de Cristo, porque la materia es mala. Entonces tiene que hacer una manifestación, una porción de la deidad. Y Pablo refuta esa enseñanza. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Y vosotros, oh colosenses, y vosotros, hermanos de la iglesia de Calle Mermos, estáis completos en Él. No necesitan un nuevo conocimiento. No necesitan adquirir más luz de la que ya tienen. ¿Sí? El himno. Pónelo, por favor, al himno. La deidad y la suficiencia de Cristo. En Él vosotros ya estáis completos. No necesitamos una nueva revelación. ¿Sí? El himno, por favor. ¿Alguien está ahí? ¿Sí? El himno en relación a los rudimentos. Rudimentos. A las cosas básicas. Bueno, veo que no está el himno. Está demorando un poquito el himno. ¿Está ahí? Ah, ¿y ahora? ¿Se fue? Se fue el himno. Rudimentos.
Mirad, fíjense acá. Más de Jesús quiero aprender. Eso es totalmente contrario a los rudimentos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué son los rudimentos? En la práctica, en el día a día, dentro de nuestra congregación o de nuestras asambleas, ¿qué podría ser una creencia rudimentaria? Es todo lo contrario, a más de Jesús quiero aprender. No me quiero quedar con los primeros rudimentos. Quiero más. Una cosa es un creyente de un año, que conoció a Cristo hace un año, y otra cosa es un creyente de hace 40 años. En Córdoba, en la ciudad de San Francisco, hay una iglesia de nuestras asambleas que hace 2 meses, 1 mes y medio, cumplió 73 años. La mayoría de nuestras iglesias están entre los 40 y 50 años. Esta iglesia cumplió 73 años en Córdoba. Hablando con gente que ya tiene más de 40 años de creyente, le pregunté a este hermano, ¿cuál debería ser el requisito para ser un anciano? ¿Y saben qué me dijo? No tiene que haber estado en la fundación de la iglesia, tiene que haber estado desde el principio, tiene que ser el que más años tiene en la iglesia. Esa fue su respuesta. Esos son los primeros rudimentos, hermano. Se quedó con las tradiciones y las huecas sutilezas. ¿Por qué? Pablo le dice a Tito, y lo manda, y le dice, quiero que establezcas ancianos. Y eso me dice 2 cosas. Que el colocar ancianos no es algo democrático. Y que no pasa por la antigüedad que tenga la persona. Por supuesto que si hace 2 días que llegó no puede ser anciano porque es un neófito, no sabe lo que pasa en la Grey. Pero las iglesias eran nuevas, no tenían tantos años, por eso estaban acéfalas. Entonces Pablo le dice a Tito, tenés que ir allá y establecer ancianos en las distintas congregaciones. No había gente muy antigua, porque eran iglesias nuevitas. Y segundo, lo hacía Tito bajo la autoridad apostólica de Pablo. Rudimentos. Le pregunté, hablando a un joven, una vez que yo estuve predicando acerca de las dispensaciones, ¿cuántos años tenés de creyente? 17 años. Bien, es un buen tiempo. Pero nunca escuché, ni siquiera una vez, hablar de las dispensaciones. Rudimentos. Hablan de la sana doctrina. La escuché tantas veces y es importante la sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina? Para muchos rudimentarios, la sana doctrina pasa por la mantilla y la pollera. Y se terminó la sana doctrina. Es eso lo más. Y hay muchísimo más. Lo que Pablo está enseñando acá, la deidad de Cristo, la suficiencia de Cristo, el estar alertas, el dejar los primeros rudimentos para los nuevitos, por supuesto, si hay bebés en Cristo, no hay ningún problema. El problema es cuando siguen siendo bebés, cuando viven en los rudimentos. Termino con esto. Hay 2 problemas para mi forma de ver. Yo los llamo los problemas positivos y los problemas negativos. ¿Cuáles son? Los problemas positivos son los que me gustan. ¿Por qué? ¿Por qué me gustan los problemas positivos? Porque tienen que ver con el crecimiento, con la expansión,
Y los problemas negativos tienen que ver con el estancamiento, con tropezar siempre con la misma piedra. Dos tipos de problemas, positivos y negativos. Está muy bueno tener un bebé en la casa. Me encanta cuando vienen mis nietas y ahora el nuevo bebé. Me encanta, cambian el ambiente. No sé lo que va a hacer cuando vengan los bebés de Abby, el bebé de Abby y Alan, pero es hermoso tener un bebé. Es hermoso cuando hay nuevos convertidos, gente renacida, nos gozamos. El problema es cuando pasan los años y ese bebé sigue con la mamadera, con la papilla, y tienen 10, 12 años y no creció. Realmente ahí hay un problema grave, gravísimo, tristísimo. En el Evangelio a veces pasa eso. Problemas positivos y problemas negativos. Bebés de 40 años se quedaron con los rudimentos. Es tiempo de salir, de crecer, de parecernos más a Cristo, más de Jesús, más de su gracia a conocer, más del amor. Oh, miren esto, más de la cruz. Oh, ¿cuántos esta noche quieren decir, yo quiero más de la cruz? No es para cualquiera. Algunos piensan que la cruz es la suegra. La cruz es una enfermedad. La cruz es mi jefe. Y no es eso la cruz. La cruz es un instrumento de guerra, de muerte. ¿Cuántos quieren eso? Necesitamos de la cruz, de su poder y su virtud. Necesitamos más de la cruz. Necesitamos morir. Amén. Cierro orando. No sé si hay algo más, Lucas. Oramos. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a terminar orando. Señor, danos más de esa cruz. Permite que podamos llevar la cruz, cada uno de nosotros, y entender que la cruz es morir. Permite que dejemos de preocuparnos por nuestras miserias, nuestras propias enfermedades, nuestros propios problemas económicos, para entender, Señor, que este mundo se pierde, para dejar, Señor, de llorar por nuestros propios problemas y elevar un clamor, Señor, por las almas que se pierden, Padre. Ayúdanos, Señor, a llevar la cruz. Gracias, mi Dios, por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Que todos podamos dejar los rudimentos y buscar crecer en ti, tener más de ti, Señor, parecernos más a ti cada día, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo precioso en tu presencia. Y bendice la reunión siguiente, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.